Damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que una vez más nos da, Señor, para estar en este medio, llevando tu palabra, orando, Señor, para que tu bendición venga sobre nosotros, que pares la pandemia, pares la enfermedad, que supla lo necesario, Señor, en todos los hogares, que tu palabra fluya, que la gente se convierta a Jesucristo, que pares al diablo, que pares la maldad en el mundo y que vengas pronto por tu pueblo. Gracias pues en este día, Señor, nos ponemos en tus manos. Invitamos tu Santo Espíritu para que use nuestros labios y podamos compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor traiga bendición a su palabra, que ya es bendita. Y vamos a comenzar en esta hora. La palabra del Señor tiene un mensaje para nosotros. Y vamos a estar viendo el pasaje de Marcos, capítulo 7, versículo 35. Marcos 7:35, vamos a estar viendo la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, quería recordar que la Biblia nos dice que a Jesús le importaba mucho, ¿verdad?, que sus discípulos conocieran que Él era Cristo, que Él era el Padre, que Él es Dios. Y en una ocasión le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos ya tenían tiempo caminando con Jesús. El Señor escogió a 12 y los llamó, y ellos comenzaron a ver quién es Jesús, a aprender de Él. Y en esa ocasión les dijeron: pues muchos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó, otros dicen que tú eres un profeta que ha venido para hablar de la palabra. Entonces Jesús les pregunta a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, ¿verdad?, por revelación del Padre, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos ahí que Jesús estaba tratando de hacer conciencia en sus discípulos para que le conocieran, para que supieran que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Aunque fue hombre como nosotros, Él vino enviado de Dios con un propósito de sanidad, con un propósito de salvación, con un propósito de libertad. Entonces le damos gracias a Dios porque Él está con nosotros, le damos gracias a Dios porque Él nos ha enviado la salvación, nos la ha dado, ¿verdad? Y nos ha enviado esa fe para que podamos recibirle. Entonces, hermanos, quiero ahora adentrar un poquito más en el tema. Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?, Él los escuchó, pero luego les pregunta a ellos y les dice: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y esa pregunta se la voy a hacer yo a usted también. ¿Usted quién piensa que es Jesús? ¿Qué concepto hay en su corazón, en su mente acerca de Jesús? Analícelo, porque muchos de ellos, o muchos de nosotros, o muchas personas, miran a Jesús nada más como una historia. Miran a Jesús como una historia bonita de la Biblia, que Él vino a salvar al mundo, pero realmente no analizan que Jesús está vivo, que Él viene pronto por su iglesia y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este hombre que vino a dar su vida por nosotros, que vino a sanar? Dice la palabra que se juntaban multitudes alrededor de Jesús porque Él sanaba a todos los que tenían enfermedades y plagas, y los que tenían demonios el Señor los liberaba, y les ordenaba que no le dijeran a nadie quién era Él, porque ellos decían: tú eres el Hijo de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Él vino a darnos vida en abundancia. Él vino a llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios mismo, Emmanuel, dice la palabra, Dios con nosotros. Entonces, hermano, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Realmente lo conoces? Ahorita sabemos que Él no está en la tierra. Fue ascendido al cielo después de su resurrección. Resucitó y por 40 días se le apareció a sus discípulos y luego Él fue llevado al cielo. Pero Él está vivo a la diestra del Padre y va a regresar muy pronto, ya su venida está cerca. Y por eso es muy importante que tú estés seguro quién es Jesús, que sepas en tu corazón quién es Jesús. Por eso te digo que Jesús le preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y les preguntó a ellos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y yo le pregunto a usted: ¿quién dice usted que es Jesús?
Y yo quiero hacerle ver claramente que la palabra nos revela a Jesucristo como el Señor, como el Rey de Reyes, como el Salvador del mundo, como el Sanador, como el Libertador, como el admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, poderoso. Entonces Él merece toda la gloria, la honra, la adoración. Nosotros solamente podemos aceptarle, darle nuestra vida y confiar que Él nos va a dar vida y vida en abundancia, vida eterna. La palabra nos dice, ¿verdad?, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si usted tiene a Jesús, la palabra nos dice, yo lo predicaba el domingo, San Juan 14:6, Jesucristo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué importante es saber quién es Jesús, y más importante es tener a Jesús con nosotros. Más importante es saber que Jesús está guardando nuestra vida, que pelea para protegernos, que nos guarda. Dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, lo que está pasando en el mundo es serio, es crítico. La pandemia aquí en Estados Unidos ya lleva más de 200,000 muertes, nada más en este país. Más de 6,5 millones de infectados. Y la pandemia no solamente ha enfermado gente y ha matado gente, la pandemia le ha quitado el trabajo a más de 40 millones de personas en este país. Imagínense en el mundo entero. La economía de este país se está tambaleando. Este lunes pasado la bolsa de valores perdió casi 900 puntos, algo histórico. Y bueno, son cosas que para nosotros es como una tormenta económica, una tormenta financiera, política, religiosa, una crisis, una tempestad, porque el clima aparte se está comportando como nunca. Estaba viendo yo en el internet algunos videos de cómo enseñan a personas incendiando los bosques de California, de Oregon. Van en helicóptero y están incendiando a propósito. Y eso no lo dicen las noticias. Muchas de las cosas que nosotros recibimos en las noticias son mentiras. Muchas de las cosas son verdades. Pero por eso nosotros tenemos que tener nuestra confianza, nuestra fe en Cristo. Y tenemos que conocer a Cristo, tenemos que saber quién es Cristo para nosotros. No es nada más una historia bonita de la Biblia. Déjeme decirle que Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es Dios mismo. Dice la palabra que Él es la luz. Dice la palabra que Él es el verbo. Dice la palabra que todas las cosas por Él fueron creadas. Dice la palabra que cuando Dios dijo hágase la luz, Él creó todo lo que existe. A usted y a mí, el mundo es su plenitud, el universo. Pero hay que tener a ese Jesús en nuestra vida, hay que conocer a ese Jesús. Yo les decía que Jesús estaba con sus discípulos y les preguntaba a ellos quién dice la gente que soy, y luego les preguntó a ellos quién dicen ustedes que yo soy. Y hay una historia que quiero que lea conmigo en Marcos, y vamos a estar leyendo Marcos 7:35, si no me equivoco, déjeme checarlo aquí. Marcos 4:35, amén. Dice la palabra del Señor, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y se despidió, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y vamos a detenernos un poquito ahí para explicar. Las personas que estaban con Jesús eran personas con cierta experiencia en la pesca, con cierta experiencia en la navegación del mar, en algunas barcas pequeñas, más grandes. Pero vamos a comparar esta historia con nuestra propia vida. Nosotros en diciembre del año pasado vimos en las noticias, igual que usted, que en China, en Wuhan, China, se había explotado un virus que había contagiado a muchas personas y que algunas habían muerto, y que era posible que eso se expandiera al mundo. En marzo, aquí en los Estados Unidos, 2 meses después, ya estaba también la pandemia expandiéndose en las grandes ciudades como Seattle, Nueva York, Chicago, y estamos viendo California, y de ahí se fue a todos los demás estados. Es algo similar a lo que la palabra de Dios dice aquí, que Jesús se subió a una barca y que se soltó un viento fuerte, una tempestad, y que las olas se levantaban tan fuerte que la barca se anegaba. Parecía que
se iba a voltear, parecía que se iba a hundir. Ahorita siento yo así el mundo, la economía, el sistema político, el sistema social, el sistema de salud, el sistema religioso, la fe de la gente se está tambaleando, muchos se están ahogando, muchos están abandonando, ¿verdad? Las esperanzas, la fe. Por eso es muy importante saber quién es Jesús para nosotros, conocer a Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que tener esa confianza de saber quién es Jesús. Yo lo que quiero hablar aquí es que aunque los discípulos ya tenían tiempo caminando con Jesús, todavía no conocían al 100% quién es Jesús. Y en esta ocasión dice la palabra, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. Dice, de tal manera, y estaba durmiendo en un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Aquí, hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros en medio de esta crisis? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos igual que estos discípulos, nomás pidiéndole que Jesús actúe. Él estaba descansando, él acababa de tener un día bien pesado de salvación, de sanidad de las multitudes. Estaba agotado porque aún en la tempestad él dormía, él estaba cansado. Y los demás, en vez de considerar que Jesús tenía cansancio y que estaba descansando, lo despertaron. Y dice que no tienes cuidado de nosotros, aparte de que fueron inoportunos, no les preocupaban lo que Jesús estaba pasando, no les importó que él estaba cansado y que estaba descansando, simplemente se preocupaban por ellos mismos. Y le dijeron, Señor, que no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento, escuche esto, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Para Dios no es imposible parar esta pandemia. Para Dios no es imposible parar la crisis económica. Para Dios nada es imposible, pero Él lo está permitiendo para que la gente se arrepienta, para que la gente clame a Dios. Qué triste es ver que aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta situación, mucha gente no busca a Dios, mucha gente se enoja con Dios, mucha gente reniega de Dios, cuando lo que Dios quiere es que te arrepientas, cuando Dios quiere es que tú entiendas que el único que te puede salvar en este cuerpo y eternamente es Cristo Jesús, el único que puede cambiar la situación. Si el pueblo se arrepiente, si la gente viene a Jesucristo, entonces nos vamos a dar cuenta verdaderamente quién es Jesús. Entonces dice la palabra, escucha esta declaración, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Hermanos, no es tiempo de estar asustados, no es tiempo de estar nosotros con temor, sino más bien es tiempo de creer en ese Jesús. El Señor le bendiga, hermano Eleazar, allá en Templo del Calvario, a toda la familia, hermana Ruth, hermana Elvia, hermana Melissa, bendiciones, los que están en línea. Gracias por estar ahí. La palabra nos dice que nuestro Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, tiene cuidado de nosotros, y ahora en medio de la crisis, ahora en medio de la tempestad, ahora en medio de lo que está sucediendo, confiemos en Dios. Pero fíjate lo que dice la palabra aquí, versículo 41, entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, estamos hablando de sus discípulos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. Estos discípulos todavía no conocían realmente el poder y la autoridad que Jesús tiene. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermano, yo en la pandemia y en la crisis mundial no voy a tener temor, porque yo sé en quién he creído, como dice la palabra. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él tiene todo el poder. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que aún el viento político y financiero y del sistema de la salud le obedecen a Él, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor. Hermanos, entonces no tengamos nosotros esa desconfianza que el enemigo quiere que tomemos. Más bien confiemos en Dios y reprendamos al diablo, porque muchas personas están abandonando la fe, muchas personas se están dando por vencidas, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú sepas que Él es el Todopoderoso. Dios quiere que tú sepas que Él está contigo en todo tiempo, que Él avanza a tu lado,
que Él no va a permitir que algo malo te pase cuando tú estás confiando en Él. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿quién es este Jesús para ti? Para mí es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, mi amigo, pero también mi Señor, al cual tenemos que obedecer, al cual tenemos que seguir, al cual tenemos que reconocer en nuestra vida. Hermanos, quiero decirles que aquí en los Estados Unidos la situación se va a tornar más difícil, y no porque yo lo diga, son las señales que la Biblia nos da, son las señales que nosotros podemos ver, como cuando vemos las nubes que se está oscureciendo, decimos va a llover. Estamos viendo ahorita un caos político en los Estados Unidos con la muerte de esta juez que falleció el viernes, y el presidente tiene todo el derecho, según la Constitución, de nombrar a otro juez, y el Partido Demócrata está presionando para que no lo haga, y se atrevieron a decir que si lo hacía quemarían el Congreso, y eso es lo más malo, hermano. Dice la Biblia que Jesús, cuando le reclamaron, ¿verdad?, que él echaba a los demonios por Belcebú, Jesús les dijo que una casa dividida entre sí misma o contra sí misma no prosperará. Entonces cualquier gobierno, sea el de los Estados Unidos o cualquier gobierno del mundo, si se divide, se va a destruir. Y nuestra oración debe ser que Dios tenga misericordia de este país, que nos dé tiempo de servirle, tiempo de reaccionar, tiempo de prepararnos. Pero si Él no nos da tiempo, entonces que nos ayude a estar preparados para su venida, porque Cristo el Señor viene pronto. Usted sabe bien que el sistema mundial del diablo, que viene del diablo, de Satanás, del anticristo, lo que quiere es destruir a la humanidad, porque estamos hechos a la semejanza de nuestro Dios y Él aborrece a Dios. El Señor lo reprenda. Y sabemos en la Biblia que nos advierte y nos dice que se van a levantar pues cosas abominables en el mundo. Estamos viendo cómo la mayoría de las personas que buscan el poder sirven más bien al diablo que a Dios, porque Dios le dijo al hombre, ¿verdad?, que por causa de haber pecado la muerte iba a entrar, y cuando el hombre pecó le entregó a Satanás pues la administración de lo que Dios le había dado a él. Y en Marcos dice la palabra, y en Mateo, que Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí se me fue dado y yo se lo doy al que yo quiero. Entonces ese es el poder que tiene el diablo, lo económico, la fama, pero al final mata y roba las almas de aquellos que son engañados por él. Entonces, hermano, yo creo que se van a poner cosas difíciles, políticamente, económicamente. Bueno, ya estamos ahí. Van a venir, como dice la Biblia, persecuciones, van a venir crisis financiera, económica, no va a haber pan. La Biblia dice que el agua costará más que el oro, el dinero ya no va a funcionar, sino una marca que va a salir para que nadie pueda comprar ni vender si no tiene esa marca. Yo creo con todo mi corazón que para ese tiempo la iglesia ya no está, la iglesia de Jesús es levantada, gloria al Señor. Hay que preocuparnos más bien de estar en Cristo Jesús, de saber quién es Jesús, de darle nuestro corazón, de servirle todos los días de nuestra vida, porque el Maestro, el Rey de Reyes, viene pronto por su iglesia, viene pronto por un pueblo que cree en Él. Entonces, ¿quién es este?, decían los discípulos, que aún el mar y los vientos obedecen. ¿Sabes quién es este? Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios mismo, el Todopoderoso, nuestro amigo, nuestro protector, al cual nosotros tenemos que entregarle nuestra vida, nuestro corazón, nuestra confianza, al cual nosotros debemos de adorar, al cual nosotros debemos de servir, aleluya. Y este Jesucristo va a venir pronto por su pueblo, por ti, por mí. Así es que estemos preparados, estemos listos para que podamos ser levantados al toque de la final trompeta. Dice la palabra del Señor que Él mismo con voz de mando va a levantar a sus escogidos para reunirse con Él en el cielo. El apóstol dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros quedaremos, ¿verdad? Los que quedamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a un cuerpo glorificado, para que podamos entrar con el Señor. Gloria a Dios por ese momento que estamos esperando. Nadie sabe el día ni la hora, pero aquellos que sabemos quién es este Jesús, tenemos nuestra fe, nuestra confianza de que Él controla cualquier situación adversa en contra de su pueblo, en contra de sus hijos. Aleluya. Nuestro hermano Rigo dice: gloria a Dios, el Señor viene por su iglesia. Bendiciones, pastor. Amén, hermano Rigo, Dios lo bendiga. Y a todos los demás hermanos que están ahí conectándose. Hermano, entonces en tiempos de crisis, en tiempos de tormenta, no hay más que confiar en la autoridad y el poder de nuestro Dios, porque Él puede
con sola palabra, detener el sistema político, económico, darle más tiempo a la iglesia, a la humanidad, que sí lo necesitamos, pero también ya nos ha dado mucho tiempo y si la gente no creyó antes, quién sabe si crea todavía. Yo digo que la situación está muy difícil y lo más sabio es prepararnos, es buscar a Dios en oración. ¿Por qué? Porque sí viene lo peor, hermano. Yo creo la crisis. Usted sabe que este país ha sido bendecido, gracias a Dios por ello, pero ahora está en una situación difícil porque el país le ha dado la espalda a Dios. Yo voy a atreverme a decir esto. Hay un partido político en esta nación que apoya todo lo que es antibíblico. Por ejemplo, el aborto, el matrimonio del mismo sexo, la legalización de las drogas y muchas otras cosas más, como cerrar las iglesias, proveer las libertades de las gentes. Lo que quieren es cerrar todo para que el anticristo aparezca y tenga el control del mundo entero. Eso está en la Biblia, no lo vamos a cambiar, va a suceder, se va a cumplir, porque la palabra del Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que también se va a cumplir es que antes de que Él aparezca, la iglesia se va con el Señor, porque está escrito, y el Señor no miente. Lo que tenemos que hacer nosotros es preparar nuestra vida, es tener fe y conocer a Jesús, y entrar en el mover espiritual que viene fuerte, un avivamiento poderoso para la iglesia de Jesús, para aquellos que se han arrepentido, para aquellos que creen en Jesús, para aquellos que viven en santidad, para aquellos que no tienen miedo, aleluya, de lo que el diablo puede hacer, sino más bien tenemos miedo de no estar bien con nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, es tiempo de conocer quién es Jesús. Los discípulos tenían tiempo con Él, y cuando les pasó esta tormenta en la barca, que vieron que Jesús se levantó y reprendió al viento y cayó al mar, dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermano, yo quiero que usted conozca quién es este Jesús. Él es el Todopoderoso y Él te ama, y Él vino a salvarte, Él vino a ayudarte. Entonces no tengas temor, no tengas miedo. Más bien esfuérzate por conocer a Jesús, más bien esfuérzate por caminar con Jesús, más bien esfuérzate por hacer la voluntad de Jesús. Que Dios use nuestra vida en medio de esta crisis que está en el mundo. Que Dios bendiga a aquellos que creen, porque el Señor dijo: ¿qué? ¿Por qué están así amedrentados? ¿Qué no tenés fe? Hermano, tenemos que tener fe. La fe es estar convencidos, estar seguros que Dios obra, aunque no lo podamos ver. Como dice ese canto: aunque no pueda ver, tú estás obrando, Señor. Siempre, siempre estás obrando a favor de tu iglesia, a favor de tu pueblo. Entonces, hermano, tenemos que ponernos nosotros a trabajar. Tenemos que actuar, porque la fe es acción. Tenemos que buscar la manera de ganar almas, aún en medio de la pandemia, de la crisis. Tenemos que buscar la manera de producir frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que buscar la manera de agradar a Dios, pedirle a Él visión, provisión, y seguir esforzándonos. Como decía el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe, he corrido la carrera. Así es que nosotros, hermanos, todavía no terminamos, nos falta poco. Cristo viene pronto, pero hay que estar firmes resistiendo al enemigo, y Él va a huir de nosotros. Entonces, hermanos, no es tiempo de estar sin fe, no es tiempo de tener miedo, no es tiempo de escondernos, es tiempo de creer, es tiempo de saber quién es este que aún los mares y el viento le obedecen. Este es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Este es Jesús, el buen pastor. Este es Jesús, el pan de vida. Este es Jesús, la puerta estrecha, la luz del mundo. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de paz, admirable, consejero, Dios nuestro, poderoso. Él es nuestro amigo. Entonces, hermano, no tenga temor, más bien tenga valor, esforcémonos y hagamos todo lo necesario para agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, hermano, oremos juntos para que el Señor nos dé la victoria en medio de esta crisis, que traiga bendición. Si todavía Él quiere dar tiempo para que la iglesia se prepare, para que la gente se convierta, bien. Y si ya llegó la hora, entonces nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza, caminar con gozo, con santidad, y prepararnos para ese vuelo. Aleluya, qué hermoso sería vernos, hermanos, juntos volando hacia el Señor. Amén. Pero para eso hay que tener fe, y para eso hay que hacer la voluntad del Padre. Entonces, oremos, hermano. Yo sé que hay algunos amigos, familiares que han sido alcanzados con este virus,
pero también tenemos un Dios poderoso que escucha nuestra oración. Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces vamos a orar por esas personas que usted conoce, cercanas a usted, que han sido contagiadas, para que el Señor les saque adelante, para que el Señor le dé la victoria y para que nos guarde a nosotros, que nos siga guardando, que nos siga dando fe, que nos siga dando salud, que nos siga dando de su Espíritu Santo para entrar a este avivamiento que ya empezó, que ya comenzó. Nosotros este domingo tuvimos un culto glorioso, aleluya, como todos los domingos y los miércoles que tenemos servicio. Hemos visto el mover de Dios, se bautizaron 3 personas, hubo mucha gente nueva, aleluya, y yo creo que Dios ya está obrando, yo creo que Dios ya está haciendo la obra, yo creo que Dios ya está tocando, ¿verdad?, nuestra vida, porque Él viene pronto. Entonces vamos a orar en esta hora para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sigan bendiciéndole. Amado Dios y buen Padre, gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paz, un Dios de bendición, Señor, para aquellos que creen, para aquellos que se humillan, para aquellos que se entregan a ti, aquellos que se arrepienten. Oro por ellos, Señor, si alguien no conoce a Jesús, que este sea el día de salvación. Pídale perdón al Señor, dígale, Señor, perdóname mis pecados, mis faltas, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un fiel cristiano. Dame tu Santo Espíritu para poderte servir todos los días de mi vida. Oramos para que sanes a los que están enfermos, Señor, de cualquier enfermedad, pero especialmente a los que han sido contagiados. Señor, te pido por nuestros hermanos Jiménez, Padre Santo, bendice a familias, sánales, bendíceles, prospérales. Por sus familiares Porras, Señor, bendíceles, Padre Santo, sígueles dando salud. Te pido por Edgar, Señor, Ávila, que sigas dándole salud. Gracias porque salió del hospital, tú lo recuperaste, Señor. Y de igual manera por todos los conocidos de los hermanos y hermanas que están viendo, que están orando. Nos unimos para que traigas sanidad, nos unimos para que proveas, aleluya, cada día el pan que hace falta en la mesa de tus hijos. Padre, gracias. Si tu tiempo es ya, prepáranos, pero si es tu voluntad darnos más tiempo, oramos por él para que tiempos de refrigerio vengan sobre esta ciudad, sobre esta nación, sobre este mundo entero, Padre, que la gente se convierta, que haya un avivamiento poderoso, Señor. Ya sé que tu venida está cercana y prepáranos para estar firmes. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y en el nombre de Cristo Jesús recibe nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud. Bendice a los pastores, Señor, bendice a los misioneros, bendice a los evangelistas, a los hombres y mujeres de Dios que están sirviendo en las congregaciones o en cualquier ministerio, Señor. Oramos para que tú les proveas, Señor, para que reprendas al enemigo, que tu arma forjada contra tu pueblo no prospere. Oramos por el presidente Trump, Señor, que seas tú el que le guarde, el que le proteja. Tú lo pusiste, Señor, yo sé que tú eres el que quita y pone a los reyes de la tierra, pero oramos para que se haga tu voluntad, Señor. Como iglesia, ese es el mandato que tú nos has dado de orar por los que están en eminencia. Bendecimos a los gobernadores del mundo, pedimos por la salvación de ellos, pedimos que Cristo sea el centro en sus vidas, en sus corazones. Oramos por el presidente Obrador en México. Ayúdale, Señor, que no sea parte de ti. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Padre, gracias por esta oportunidad, hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas grandemente. Hermano Fonseca, Dios me lo bendiga. Gloria a Dios, amén. Y estamos bien contentos, hermanos, porque Él hasta aquí nos ha ayudado y nos ha bendecido. Y pues no tenemos más que adorarle, alabarle, bendecirle, gozarnos, amén. Y espero que usted siga confiando en nuestro Dios, siga creyendo en este Dios poderoso, haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos, predicar su palabra, la gran comisión, hacer discípulos a las naciones y no darnos por vencidos. Soy el pastor Luis Castañeda, los espero en la oración en la noche a las 9. Nuestra hermana Isayana está ahí, estamos apoyando en oración. Mañana no se olvide que tenemos servicio aquí en la iglesia, vamos a estar gozándonos a las 7 de la tarde y vamos a seguir promoviendo la reunión de jóvenes el viernes a las 7. Nos gozamos grandemente este viernes pasado, batimos récord de asistencia, 34, gloria al Señor, y esperamos batirlo de nuevo este viernes. Así es que invitamos a la iglesia que envíen sus jovencitos. Tenemos clases de música a las 5:30 con los adolescentes y luego ya se queda la reunión de jóvenes y al final hay un convivio y nos gozamos todos los que vengamos. Amén. El domingo a las 10 de la mañana lo esperamos. Tenemos escuela dominical, alabanza, adoración y luego la predicación. Y pues nos gozamos porque normalmente terminamos a las 12:30 y este domingo pasado casi eran las 2 y todavía no nos queríamos ir y gloria a Dios por ello. Así que hermanos, sigamos buscando el rostro de Dios, sigamos confiando. Que el Señor les bendiga abundantemente.